Se cierra la semana. Y en el informativo G24 le ponemos la lupa a los temas de los que pocos hablan. En Tertulia de Medianoche. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis porque queremos que usted sea su propio analista. En segundos, estaremos en vivo y en directo con la opinión pública en interacción con nuestra comunidad de analíticos. En Tertulia de Medianoche. Dirección y concepto periodístico, Sandra Valencia. Bienvenidos. Luego de la trilogía del Renacer en España, el camino del héroe en Colombia, llega el encuentro G24 en Estados Unidos. Las 3 llaves del éxito: mente, estrategia y acción. 18 de marzo, evento central Miami. Jaiber Pérez, Carolina Hernández y Sandra Valencia le llevarán a una experiencia profunda donde usted descubrirá las 3 llaves del éxito que debe afinar. Un camino de crecimiento en su proyecto de vida y en su inteligencia financiera. 18 de marzo, Miami. Info en www.canalg24.tv. www.canalg24.tv. Separa tu lugar ya. Qué gustazo estar con ustedes esta noche. Somos Informativo G24, donde no competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Esta noche vamos a estar con Ricardo San Juan. Ustedes ya lo conocieron. Él es uno de los pioneros de la PNL en Colombia, pero además experto en temas de neuroliderazgo, biohacking. Y hoy vamos a estar hablando sobre estos cambios que está teniendo el mundo y por qué ahora más que nunca es importante tener una elevada inteligencia emocional. Bien lo decíamos en nuestro promo de redes cuando anunciábamos la planeación de programas para 2023, que si no gobernabas tus neuronas no ibas a resistir los cambios del mundo. Pues el mundo está cambiando, ya lo hemos analizado muchísimo desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista geoeconómico, aquí en Informativo G24, y esta noche vamos a irnos a las neuronas nuestras, porque la política toma las decisiones, pero es la humanidad la que toma las acciones. ¿Cómo lo estamos procesando? ¿Cómo lo estamos asumiendo? Y esto, ¿en qué medida se convierte o en un reto o en una oportunidad? ¿Sí? Y por eso, sin más preámbulos, saludando a todas las personas que se conectan desde Norte, Centro, Suramérica y a todo nuestro equipo de moderadores y las personas que llegan más tardecito madrugando con nosotros desde Europa, vamos a darle la bienvenida a Ricardo San Juan. Ricardo, qué gustazo verte, bienvenido. Hola Sandrita, bueno, yo de nuevo feliz aquí conectado contigo y con toda nuestra audiencia, con todos los analíticos, para tener una conversación de valor hoy. Y hoy va a ser una conversación increíble. Muy hermoso tu cuadro de un maestro antioqueño, lo vemos atrás, es Da Vinci, veo ahí geometría sagrada y todas las principales obras de Da Vinci. Esta es la barba de Leonardo da Vinci, por aquí está el elemento tierra, el elemento aire, y bueno, tiene una cantidad de significados muy bonitos, Hermoso, está muy bien. Esta noche una conversación de altísimo valor a propósito de todos estos temas que nos convocan, el mundo cambiando, pero además yo podría decir, Ricardo, que una tierra que está bastante herida, y herida porque estamos viendo todo lo que está pasando, los desastres, que ya llevamos 2 años en que no han parado los desastres prácticamente. Recientemente este terremoto en Turquía, en la frontera con Siria, Perú también con aludes, pero asimismo está convulsionada la economía, está convulsionado pues muchos temas sociales, hay protestas por primera vez que uno las ve, por ejemplo, en Irán, en China, muy álgido desde el punto de vista geopolítico, pero no vamos a hablar de eso contigo. Vamos a hablar precisamente de qué es lo que nos está pasando a la humanidad y cómo estamos afrontando estas situaciones que definitivamente son desafiantes en todo el mundo. Sí, pues Andreita, justamente yo estoy muy contento hoy por esta conversación que vamos a tener, porque esta es una de las preguntas yo creo que más importantes que uno se puede plantear en estos tiempos. Uh-huh.
Normalmente nosotros, los conferencistas y facilitadores, llevamos muchos años diciendo en nuestros auditorios que según lo que tú crees, dependiendo de lo que tú crees, así ves la vida y la interpretas. Según como tú interpretas la vida, pues te sientes y en consonancia actúas y pues habrá unos resultados. Y en este momento lo que venimos viendo en estos últimos años, estos 2 años específicamente, es un mundo que está muy convulsionado, pues no solamente desde lo financiero, lo económico, lo político, sino también todo lo que está pasando, los desastres naturales, bueno, toda esta situación que estamos viviendo y que parece ser que se va a intensificar cada vez más. Claro que obviamente pues seré muy cuidadoso cuando toque este tema y procuraré dar como la mayor cantidad de datos muy precisos para que nuestros analíticos se sientan muy cómodos en este tipo de conversación. Pero bueno, el Perfecto. punto, el punto es que estamos en un momento donde pues claramente estamos viendo una realidad ambivalente, contradictoria, difícil, donde hay competitividad a la escala de acabar con el rival y nos vemos entre nosotros mismos como rivales. Y básicamente lo que estamos viendo en el mundo es como mucho caos, conflicto, competitividad, mucha violencia, mucha agresión, que no me gusta el otro, porque tiene una piel distinta, porque se identifica de una manera diferente con la sexualidad o lo que sea. Entonces al diferente no lo entiendo, sino me molesta y lo ataco. Mm. Justamente, en parte, por eso es que estamos atravesando un momento del mundo muy difícil. Si lo vemos longitudinalmente, si lo vemos desde el punto de vista histórico, estamos atravesando un pedacito súper particular porque de repente tenemos toda la tecnología que nunca tuvimos en los últimos 13.000 años, pero pareciera que estuviéramos retrocediendo en nivel de conciencia. Entonces, desde luego, la pregunta que todos nos tenemos que hacer es, los resultados que yo tengo en mi vida y los resultados que yo estoy viendo en el mundo en este momento, ¿son responsabilidad en últimas de quién? Y básicamente el resultado es de quien actúa y hace, justamente como lo decías ahorita al principio, que las decisiones las toman unos, pero los que actuamos somos los otros. Y esas decisiones vienen de creencias muy profundas. Entonces yo pienso que no hay una pregunta más apasionante que esta. ¿Qué es lo que hay en el fondo y qué es lo que hay detrás de todo esto? Y Sandrita, aquí yo me tengo que remontar a un tema y porfa, deténme en el momento que consideres importante, lo que sea, porque no, para no extenderme demasiado, porque aquí hay tanta tela para cortar, pero en suma el tema es, nosotros tenemos algo que se llama la cosmovisión. Y la cosmovisión tiene que ver con esas preguntas perennes, es decir, preguntas eternas que se han hecho los pensadores toda la vida, en todas las épocas. ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen de la vida humana? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida? Mm. ¿Hay un propósito o simplemente no hay un propósito? Y la manera como nosotros nos respondimos o nos respondieron esas preguntas cuando estábamos niños, desde luego por la cultura y el sistema de creencias que venimos, es la que nos daban en clase de biología. Yo digo a veces con mucha frecuencia en mis talleres, yo digo que yo en clase de biología, el profesor nos enseñaba, vea, chocaron dos partículas en el universo, eso hubo una explosión nuclear de energía tremenda, eso se El llamó Big Big Bang, Bang. y aparecieron bolitas de fuego en todo lado que quedaron por ahí suspendidas en el espacio, se fueron enfriando, de repente un cometa llegó, chocó con un planeta y lo fecundó con agua porque era un cometa lleno de hielo, y eso hizo que apareciera una bacteria y que saliera la vida, y aquí vamos. Y yo salía de la clase de biología, Sandrita, y esto a la gente le hace mucha gracia porque la gente se identifica muy a menudo con esto. Salía yo de clase de biología y entraba a clase de religión. Y justo en la clase de religión, la historia era diferente. Entonces, Adán, Eva, el pecado original, la culebra, la manzana, bueno, todo lo mismo. Dios por allá arriba que premia a los buenos, que castiga a los malos. Y justamente, ¿y qué pasó? Pues que cuando yo tuve que escoger entre cuál de las dos versiones me simpatizaba más, si la del profesor de biología o la de religión, que eran completamente opuestas y antagónicas,
básicamente pasó algo, Sandra, en mi vida. Yo creo que esto nos ha pasado a muchos, porque yo lo pregunto en los talleres, la gente siempre levanta la mano y se conecta con esto, y es, yo me di cuenta desde muy joven, desde muy chiquito, a los 10 años tal vez, que a la gente buena, pues le pasaban cosas malas, y digo malas entre comillas, Mm, y es muy importante las comillas acá, mm. y a la gente que consideramos muy buena, que no agrede, que hace el bien, que hace cosas lindas, que apoya y ayuda a los demás, le pasaban cosas entre comillas malas, y a la gente mala le pasaban cosas buenas. Mm. Y justamente eso genera una suerte de confusión tremenda. Y eso ¿Y por genera qué? como una A ver. disociación y una desconexión de ese propósito de la vida. Y obviamente las respuestas que tenemos a quién soy, de dónde vengo, cuál es el propósito de la vida y para dónde voy, no tuvieron una buena respuesta. Y básicamente la respuesta fue Darwin. Y sobre eso quiero mencionarte algo rápido antes de darte la palabra, y es, como para dar un salto cuántico en la conversación de una vez, es increíble que incluso el paradigma darwiniano está cambiando. Es increíble que en este momento la ciencia nos está contando, lo mejor de la ciencia del 2023 nos está contando que gracias al cromosoma 2 sabemos que no venimos del mono. Y tampoco hubo eslabón perdido porque jamás apareció. Es decir, que toda la teoría de la evolución de Darwin en este momento está totalmente en entredicho. Y ya se está hablando de algo que se llama intelligent design, del diseño inteligente. Es decir, de que hay una mente, un espacio, un campo cuántico, en donde todo está creado holográficamente, y simplemente lo que existe es como una proyección de una mente que creó todo. Increíble, porque la ciencia en este momento nos está dando argumentos súper sólidos para que nos demos cuenta y para que empecemos a pensar que nosotros no somos un animal más en la cima de la cadena alimenticia, sino que realmente hay una diferencia enorme y que nosotros sí tenemos un propósito que las especies no tienen, y es la evolución espiritual y el desarrollo de la conciencia y la felicidad. No competir y sobrevivir, que fue lo que se nos contó. ¿Y por qué es importante esto? Y termino acá. Porque si mi creencia es que vengo del mono y que pues básicamente afuera veo que al bueno le pasan cosas malas y al malo le pasan cosas buenas, pues simplemente se me rompe el corazón, me desconecto de la idea de que hay una creación, hay un propósito, hay un amor, y simplemente empiezo a creer que aquí lo que hay que hacer es sobrevivir. Y entre más plática yo gane, entre más compita, más fuerte sea, entre menos me deje, más compite, todo eso, simulando el comportamiento animal, se supone que eso es la felicidad. Y vemos gente que tiene el poder, tiene el dinero, ha logrado todo eso en consonancia a esa creencia y no es feliz. Y yo tengo personas en consulta todos los meses en esa condición. Ricardo, tengo libertad financiera, hijos maravillosos, una vida divina, tengo todo el éxito y toda la fama, todo lo que pude haber querido, y sigo teniendo un vacío adentro y no conecto y no entiendo cuál es el propósito de mi vida. Cuando nosotros vemos lo que la ciencia nos está diciendo en este momento, nos tenemos que hacer preguntas distintas a las que nos hicimos. O sea que no vinimos solamente a sobrevivir. Es claro que eso lo hacemos todos los días, es un renglón, pero vinimos a mucho más que eso. Por eso es que el propósito superior, y la ciencia nos lo está señalando con mucha fuerza en este momento, es la conciencia, es el amor, es el aprender a que la unión hace la fuerza y aprender a cooperar y no competir. Ahí, Entonces, ahí me abres dos preguntas como para que vayamos teniendo esos segmentos, porque acabas de abrir una conversación espectacular con muchos frentes. El primero es a esa pregunta de por qué a la gente buena le pasan cosas malas y a aquellos que son un poquito menos buenos, sí, todo entre comillas porque todo es muy subjetivo, resulta que le pasan solo cosas buenas, ¿no? ¿Qué podemos calificar por bueno o malo en ese aspecto? claro, entonces, esa sería la pregunta más difícil de responderle a otro ser humano, si se nos olvida, si se nos olvida que tiene que haber un contexto muy claro desde el cual se responda a esto. Mira, Sandra, desde el punto de vista de la sobrevivencia, es decir, de pagar las cuentas, tener una economía saludable para poder tener alimentos en la comida, en fin, desde el punto de vista sobrevivencia, esa pregunta, digamos, no es tan importante y es muy difícil de resolver. Pero si nos paramos en otra óptica
y la perspectiva y el contexto desde el que decidimos mirar la vida es la evolución espiritual, el despertar de la conciencia, que no es otra cosa sino ser mejores seres humanos, aprender a amar, aprender a ser felices. Si todos sabemos que la unión hace la fuerza, pues ¿por qué nos cuesta tanto trabajo estar unidos y cooperar? Bueno, porque hay miedos, hay limitaciones, hay ignorancia, justo lo que vinimos a trascender y a mejorar. Entonces, fíjate que es muy importante lo que la ciencia nos cuenta sobre nuestros orígenes y sobre lo que es la vida, porque la filosofía determinará nuestra psicología. Y esa psicología también va a impactar la biología. Y no solo eso, sino la sociedad y la sociología como tal. Entonces, desde el punto de vista de la evolución de la conciencia y el despertar de la conciencia, no hablaríamos, como lo han dicho todos los grandes gurús, avatares, maestros de sabiduría de la historia, los más conocidos y los no tan conocidos, todos han coincidido en lo mismo, y es que el bueno y el malo no existe. No existe algo llamado bien o mal, sino que existen experiencias necesarias con el alumno del colegio que está en cierta materia estancado y hasta que no la aprenda no puede seguir avanzando buscando una graduación. Sí. O sea que desde el punto de vista evolución de la conciencia, no sobrevivencia, no hay cosas buenas, ni gente buena ni gente mala, sino hablamos de gente que entiende más la vida y tiene mejores herramientas para relacionarse con los demás y con el mundo, y personas como en el colegio, los niños más chiquitos, los de kinder o los de primaria, que no tienen las herramientas en muchas cosas que no entienden, son más impulsivos y más instintivos, y pues obviamente como en los kinderes en los colegios, a veces toca delimitarlos y tenerlos en un lugar especial, con rejas altas, y son como esas pequeñas prisiones que son los kinderes en los colegios. La gente con mucha frecuencia se ríe cuando yo pongo este ejemplo en mis charlas, pero es muy real. Fíjate que en los kinderes, los niños, como se pueden hacer daño a ellos o se pueden incomodar con los demás, pues precisamente ellos necesitan una atención, una observación y necesitan una delimitación especial. Entonces, la pregunta es, si yo estoy parado en la percepción o en el contexto de es que aquí somos animales y venimos simplemente a sobrevivir, y si Dios existe, no lo veo o no existe o está equivocado, desde esa perspectiva, ¿me sirve pensar que hay gente buena y que hay gente mala? Quizás no, porque pierdo la paz. Y pierdo la paz cuando juzgo y cuando tomo partido y cuando creo que hay gente que es peligrosa y me puede agredir, o cuando creo que hay gente que me conviene y necesito tenerla cerca. Desde el punto de vista espiritual, se hablaría de algo que llamaríamos la ley de la correspondencia. Y desde la ley de la correspondencia, que es lo mismo que en física cuántica hoy en día llaman resonancia, diríamos que, y esto lo digo más desde la ciencia que desde la filosofía, podríamos decir que nosotros no atraemos a nuestra vida nada que no resuene con nuestro campo electromagnético. Por eso es cuando a mí me molestan en una finca los zancudos, pues más me pican. Y el día que me dejan de molestar, ya no me incomodan, ni siquiera me pican. Yo le tengo fobia, le tengo mucho asco a algo, me lo tengo que encontrar en todas partes. No resisto el pelo en la comida porque soy escrupuloso. Hasta en Manhattan, en un restaurante con Estrella Michelin, me sale el pelo en la langosta. Pero cuando uno se tranquiliza y uno aprende a adaptarse, a fluir, a no perder la paz, a no bajar la vibración, a mantenerla alta y a simplemente adaptarme. Ay, pues le saco el pelo y me lo sigo comiendo. Ese día fue el último día que apareció un pelo en la comida. ¿Por qué? Porque ya no hay resonancia entre algo que existe en el mundo real y cuántico y energético, ciencia, y no hay una resistencia en mí desde el bloqueo que yo tengo que hace que yo me empareje con ese tipo de energía y finalmente lo atraiga. Cuántica pura. Cuántica pura, y eso es muy bonito, porque mira, Sandra, que este tipo de conversaciones hasta hace pocos años entraban dentro de lo esotérico, dentro de lo imaginario, dentro del folclore y la magia, el pensamiento mágico. No, ya se miden átomos. Hoy se miden átomos, en partículas de luz. O sea, nada de lo que estás diciendo está traído de los cabellos. ¿Somos energía? Sí, somos energía. Lo confirma la física cuántica y la verdad es que todo es medible, todo es verificable y ya se miden átomos y en partículas de luz, sin duda alguna. Ricardo,
Entonces, en esa medida estás tocando también otro tema importantísimo, traías a colación las culturas ancestrales y decías, Mm. es que operaban de una manera distinta. Y hoy el mundo actual, en medio de todos estos desafíos, está muy concentrado en la competencia descarnada. Y cuando hablamos de competencia descarnada, es como mirar en el rival a aquella persona que de pronto se enfoca la humanidad en destruir, está todo el tiempo buscando amenazas alrededor, a ver quién es que quiero ser dueño de este mercado, entonces a ver a quién elimino, o es que quiero lograr tal cosa, a ver, no existe ese sentido, digamos, de cooperación que tenían las culturas ancestrales, ¿a eso te refieres? Sí, a eso, tal cual, a eso me refería. Cuando nosotros miramos las civilizaciones ancestrales, por lo menos las que fueron más complejas o duraron más en el tiempo, Sandra, nos encontramos unas cosas absolutamente increíbles y espectaculares. Es decir, Por ejemplo, sí. por ejemplo, comunidades en donde la mujer trabajaba, producía, cazaba y salía a la guerra, y donde el hombre y la mujer tenían exactamente el mismo estatus social, y donde la mujer era valiosísima y además sagrada por dar vida a la vida. Para ponerte un ejemplo muy elemental, en donde no existían divisiones, por ejemplo, jerárquicas digamos, dentro de la cultura. Es decir, que es que yo soy más porque tengo más. Eso fue reciente. Eso fue los últimos 4000 años, 2000 años antes de Cristo para acá. Y Fue estamos que, hablando. fue que el mundo cayó en un nivel de conciencia tan bajito en donde apareció esta necesidad instintiva de competir, de pelear, de cazar, de dominar, ¿no? Lo que es prevalecer y dominar. Pero antes las civilizaciones gozaban de más sabiduría. Y Y es, podemos mencionar algunas culturas como para tener referencia. sí, por ejemplo, los Dogones, por ejemplo, los Hopi, por ejemplo, los Hyuna de Hawái, los famosos del Hoponopono, los Hyuna, por ejemplo, los egipcios, los mayas. Y en Perú hubo una civilización, tuve la oportunidad de estar allá en la ciudad arqueológica a principios del año pasado, que fue la civilización de Caral. 6000 años antes de los incas y tenían mucha más sabiduría. Imagínate, Sandrita, que la capital, Caral, es una ciudad que hoy en día es arqueológica, la gente no sabe que esto existe. Puedes creer que es una ciudad que tiene 6 pirámides y muestran arquitectónicamente que tenían un dominio del elemento fuego y de los otros elementos increíbles, y era una Wow. civilización que vivía en cooperación total, 6000 años antes de los incas. Y nosotros creemos que Machu Picchu es lo mejor que hay en Latinoamérica, y no tenemos ni idea de que Machu Picchu es uno más y no es lo más. Era un Y que hay ejemplo. otros como este. Claro, por Y ejemplo, los nativos norteamericanos, sí. Sandrita, ellos también tuvieron pirámides y piramidones. Mira, las civilizaciones que construyeron pirámides tienen todas algo en común. Y es que en la época que se construyó, que fue cuando hubo el auge en sabiduría, la creencia que existía no era de sobrevivencia. Ellos vivían en una cosmovisión de propósito, de conexión total con el universo. O sea que, por ejemplo, cuando hoy en día oímos hablar un Joe Dispenza, un Greg Braden, un Bruce Lipton, grandes científicos que nos están hablando de espiritualidad hoy en día. Esto que estamos empezando a ver hoy en día, y estos hombres de ciencia que están abriéndole camino a la filosofía y a la espiritualidad, ellos viven admirados, y en sus podcasts y todo esto, ellos hablan tanto de estas civilizaciones porque ellos tenían este conocimiento. Ellos sabían que todos decían, palabra más, palabra menos, que venimos de las estrellas, que hay un espíritu y una mente que creó el universo entero. Incluso algunas de esas civilizaciones, 2 o 3 de ellas, lo ejemplarizaban en su mitología con una gran araña, que era la que había construido toda una gran telaraña, como el campo cuántico en el universo entero. Hay tantas similitudes entre estas civilizaciones y tenían una forma tan idéntica de ver la vida, a pesar de que no necesariamente hayan sido contemporáneas y no se conocieron entre ellas, que solamente nos queda por hacernos una pregunta. ¿Quién les dio el guión? ¿Por qué veían la vida igual? ¿Por qué todas construyeron pirámides? ¿Por qué todas cooperaban de la misma manera? ¿Por qué el estatus lo daba el desarrollo espiritual y no la tenencia de cosas materiales? ¿Por qué se hablaba de oro espiritual y no de un metal? Y lo importante era el oro espiritual.
el aura espiritual. Por eso tú y yo vemos los Budas en Nepal, estos Budas gigantescos en oro. Bueno, no era un tema ostentoso, era el color del campo electromagnético de estos seres, de estos maestros. Entonces, ¿quién les dio el guión? ¿Por qué veían la vida igual? ¿Por qué todos entendían o todos creían en una serie de vidas en la carne, un proceso de reencarnaciones para perfeccionar el espíritu desde la ignorancia y la animalidad hasta el amor, la felicidad y la paz y la unión, que sería el máximo nivel del ser ángeles en cuerpo físico, porque todos veían la vida igual? Sandrita, entre más uno conoce este tema, más espectacular se vuelve y más nos damos cuenta que justamente el mundo está como está por una creencia equivocada, porque todavía nunca nos dieron una respuesta muy clara de quiénes somos, de dónde venimos y para dónde vamos y cuál es el propósito de la vida. Y son precisamente los arqueólogos y los científicos los que en este momento están desenterrando la información y nos la están entregando masticada para que veamos que no somos los que la estamos descubriendo, somos la generación que la está recordando porque antes se caminó en el mundo con esa visión. Y que aparte de eso, estos seres que tenían un conocimiento increíble para hacer pirámides y templos que hoy en día no hay tecnología que los pueda hacer. Estos seres tenían las respuestas y una tecnología superior a la nuestra y una manera de vivir maravillosa. Entonces la pregunta es, ¿qué necesitamos cambiar en nuestra forma de ver la vida? ¿O qué necesitamos entender para que eso se refleje hacia afuera y poco a poco seamos muchos y genere un cambio en el mundo? Como ha Hay pasado muchas en personas. otras épocas. Hay muchas personas que están diciendo, mire, es que la humanidad está creciendo en conciencia. Hay unos frente a esto muy optimistas, otros dicen, no, yo creo que somos causa perdida, ¿sí? Mirando los dos frentes. Yo particularmente creo que cada día está creciendo más ese despertar de conciencia, la gente ya un poco está menos egoísta. De algún modo, lo que nos ha pasado en los últimos años también es despertar un poco esa solidaridad o la empatía o entender el otro cómo se siente, pero ¿tú cómo ves ese despertar o ese aumento de la conciencia de la humanidad, de esos niveles de conciencia? ¿Crees que vamos bien y que podríamos en algún momento llegar a tener las experiencias de civilizaciones ancestrales o crees que el camino es muy largo todavía? Las mejores preguntas que me han hecho, todas en línea una detrás de otra, aquí en este encuentro. Sandrita, no, es que estas son las preguntas del millón. Ok, desde mi perspectiva, digamos que yo empecé a tener, en mi caso personal, como ese despertar a los 19 años, a causa de situaciones duras que viví y algunas cosas ya de mi camino. Yo he notado en estos años que más o menos, entre un 5 y un 10% de los seres humanos están despiertos en conciencia y lo que están haciendo es madurándola y desarrollándola a niveles superiores, pero ya están conscientes. Es decir, ya saben quién soy, de dónde vengo, para dónde voy y cuál es el propósito de la vida. Y que el propósito de la vida es la evolución espiritual, la conciencia, el amor y el aprender a amar, aprender a servir y aprender a amar de manera incondicional. No es de las condiciones que ponemos cuando hay carencias. Ay, no, es que te quiero mientras me convengas. No, no, no es de la carencia, sino es del yo estar tan pleno y tan completo y amarme tanto que tengo la capacidad de servir y disfrutar, servirle a otros, no porque haya un intercambio, sino porque es la manera como sostengo esa felicidad. Bueno, entonces hay personas que están en ese proceso, 5 o 10%. Obviamente hay un grueso de la población, una masa crítica enorme que yo veo y, y creo que mi opinión coincide con la de muchas personas que conozco que están en este proceso, en este camino de vida. 70-80% de personas, Sandrita, que no han despertado en conciencia y están viviendo en automático, están viviendo desde la programación que se les dio, repitiéndola en automático, como cuando oyes un cassette que se grabó una vez y lo oyes 1000 veces, o sea, como volviendo a sonar el cassette o el disco que se quedó dando vueltas. Y pienso que estas personas que están, digamos, aún no han despertado y están en modo sobrevivencia total, persiguiendo la platica, compitiendo, viendo rivales o inventando enemigos y en el drama, que es una expresión del trauma,
Estas personas son las que de una u otra manera generan mucho conflicto en el mundo, consciente o inconscientemente, y finalmente, cuando uno está profundamente dormido, necesita una poderosa pesadilla para despertar. Hmm. O Decía Lao. sea, O sea que esas son las personas que aprenden con situaciones duras y de contraste inverso. o sea que en términos generales lo que nos explicas es, el 90% está dormido, viviendo en automático, tratando de sobrevivir. Pueden ser personas, pues digamos, buenas, Sí, pero les pasa lo más difícil. Ahí volvemos a la pregunta de, ¿les pasan, a la gente buena le pasan cosas malas? Bueno, en realidad es que no se trate de bueno o malo, se trata es de que de pronto no tienen la conciencia y a veces, por vivir en automático, les toca vivir los tránsitos más difíciles, el impacto de lo que se vive diariamente en esas vidas de competir, de que describiste muy bien, del drama, del conflicto, de la pelea, de es que el vecino esto, o la vecina lo otro, o el compañero esto, la compañera lo otro, por poner algún ejemplo, hace que esa conciencia colectiva de alguna manera toque la vibración del mundo, de la tierra, y por eso es que es tan complicado también este momento. ¿Qué pasaría si en cambio fueran las personas o hubiera más gente iluminada? O sea, más gente iluminada, lo que me refiero es como menos dramática, más positiva, ¿habría un impacto en el mundo? sí. Bueno, Me enrollé. no, no, para nada, para nada. Lo que pasa es que me acabas de hacer otra macro pregunta de un nivel de relevancia increíble, increíble. Bueno, Sandrita, a mí me gusta divulgar ciencia porque pues soy muy estudioso y me gusta mucho desde hace años leer y buscar. Bueno, Sí, sí. y porque me gusta encontrarle la explicación a las cosas. Y me gusta saber que las cosas se pueden medir, se pueden comprender, se pueden entender, se pueden replicar. Yo creo que la ciencia nos puede regalar mucho, pero la ciencia actual también tiene, digamos, algunas limitaciones. No es que todo sea por el lado de la ciencia ya, porque la vida también nos enseña de otras maneras. Entonces yo pienso que Greg Braden es un científico, trabajó en la NASA, experto en geomagnética, es un hombre muy famoso, él ha escrito libros que en este momento lo tienen a él pues en el punto más alto de la fama como speaker y como autor de libros. Y Greg Braden, que es una autoridad mundial y es supremamente respetado, él decía, yo lo escuché en una conferencia, en un podcast hace unos días, que él decía a raíz de terremotos y situaciones que están pasando en el mundo, que la física cuántica no solamente nos cuenta que nuestra energía, átomos y conciencias colectivas están intrínseca y profundamente conectadas con los átomos y las moléculas de los elementos y la naturaleza, sino que sería una necedad con el conocimiento que hay actualmente querer creer que no. ¿Me explico? Querer creer. Gracias, gracias. Esa fue la compleja pregunta y estás dando la respuesta y continúa, por favor. Sí. Esa es. Entonces, fíjate que en los lugares, mira, es increíble. Yo algunas veces me puse a analizar y observar y yo decía, ¿por qué Haití ha sido devastado tantas veces de tantas formas? Por ejemplo, ¿por qué Haití? ¿Por qué Medio Oriente tiene los problemas que tiene? Toda esa zona de Medio Oriente, que pues es enorme, abarca varios países. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú encuentras que digo puede, lo quiero decir con todo el respeto, porque estos simplemente son reflexiones ya personales, pero uno puede encontrar relaciones y algunas conexiones. Y uno puede llegar a ver que en sitios en donde hay mucha violencia o en donde hay mucho, digamos, mucho odio, lo que hoy en día también podríamos decir desde el punto de vista física, bajas frecuencias. Bajas frecuencias es una onda de energía que entre este espacio y este oscila poquito porque su longitud de onda es muy amplia, entonces hay pocas crestas. Eso es una baja frecuencia vibratoria, porque las ondas son muy grandes. Eso es lo que llamamos la mala vibra o la baja vibra. Y no es coincidencia que uno ve que en los lugares en donde hay más conflicto humano, donde hay más ignorancia, más carencia, más drama humano, es donde muchas veces pasan cosas, ¿sí?
Claro, esto es algo que todos tenemos que ser los observadores de la vida. Entonces, obviamente yo quiero invitar a nuestros analíticos a que lo observen, ¿sí? Y este es de los puntos donde yo digo, para mí tiene relación. Yo llevo mucho tiempo observando estos fenómenos. ¿Qué nos dice la ciencia? Que estamos totalmente conectados. De hecho, nos lo dice desde hace más de un siglo. Max Planck fue el primer físico que habló y contó que existe un campo cuántico unificado. Que John Hagelin recientemente es el actual rector de la Universidad de Maharishi en Estados Unidos y es el gran líder de la meditación trascendental a nivel mundial, maestro en física cuántica, magna cum laude de Harvard. Este hombre hizo un experimento, Sandrita, increíble, que yo creo que nuestros analíticos no lo conocen y lo voy a contar. Y el experimento fue, ellos en Harvard hicieron 50 experimentos. Los 49 previos fueron poniendo grupos de meditadores a meditar y ellos, con todo lo mejor de la tecnología que había en la época, medían el efecto electromagnético que producía afuera del auditorio e incluso en las personas que deambulaban en los alrededores, el que hubiera un grupo de personas meditando. Los primeros experimentos fueron pequeños, fueron creciendo y el último, el número 50, lo hicieron a escala enorme. Pues se tomaron la ciudad entera de Washington para hacer el experimento con el apoyo de la unidad de policía de Washington. Y el experimento decía, si nosotros matemáticamente hemos medido que si logramos meter a 4.000 meditadores entrenados en un coliseo a meditar por la paz de Estados Unidos 2 horas diarias, lograremos desde la primera semana disminuir la criminalidad de Washington en un 25%, matemáticamente. Y lo hemos medido con 49 estudios a escala menor. El director de la policía al principio le pareció que era una locura, que era algo ridículo, descabellado, pero obviamente esta gente se sentó y le mostró toda la ciencia y le explicaron todo. Pero finalmente la policía fue coautora de esa investigación y adivina cuál fue el resultado, Sandrita. Lograron disminuir la criminalidad de Washington en un 25%, teniendo 4.000 personas en un coliseo haciendo meditación 2 horas diarias. Y esto no fue el año pasado. Esto fue en 1993. Y John Hagelin ha sido el mayor exponente desde la física cuántica de lo que es el campo cuántico unificado que une todas las moléculas y los átomos y su conexión con la filosofía y la sabiduría espiritual más profunda que hemos heredado desde muy atrás. Él ha hecho esta sinergia y es el máximo exponente de esto. Es que fíjate que esto que me estás diciendo me parece muy valioso porque pues en este programa se respeta profundamente la libertad de pensamiento, la libertad de fe o de creencia y siempre he dicho, todo suma. Entonces habrá gente que medita, habrá gente que ora, Ahora, otros lo llaman rezar, pero en todo caso cuando están en ese propósito de pedir para que se bajen los niveles, digamos, de intolerancia o para que crezca esa armonía, mira que sí hay ya incluso resultados medibles desde la ciencia. De ahí la importancia de este programa de hoy que nos proponías o nos propones con el título ¿Por qué ahora más que nunca o en estos tiempos del mundo es tan importante tener buena ok. inteligencia emocional o por lo menos tratar de mantenerse nivelado? Entonces te devuelvo la palabra porque esto está muy interesante y tiene toda la lógica. Sí, sí, Sandrita. Entonces, básicamente, ¿qué pienso yo? Yo pienso que no toda la población humana va a alcanzar a despertar para que desde ese despertar transformemos la humanidad en una humanidad pacífica. Yo sí pienso y creo, y lo decían estos ancestros en sus profecías, hasta Nostradamus también lo dijo por ahí, bueno, y yo creo y me inclino a pensar que para muchas personas ese despertar será armónico en la medida que ellas mismas se hagan las preguntas y cada quien voluntariamente se conecte más con el propósito de vida y con el ser feliz. Y será muy por las buenas, un contraste muy armónico, pero también siento que tendrán que venir y pasarán cosas muy tesas y muy duras para que muchas almas despierten y cambien un poquito de polaridad, cambien su relación con el mundo, cambien su relación con la naturaleza y cambien su manera de relacionarse con la vida. Ahí es donde viene el tema de la inteligencia emocional. Claro,
Daniel Goleman, que fue el que habló, el padre de la inteligencia emocional, él decía que es la gestión de las emociones. Pero lo primero que nos tenemos que preguntar es, bueno, ¿qué es una emoción? ¿Qué es una emoción? Y una emoción es algo totalmente opuesto y de hecho es antagónico y contradictorio a un sentimiento. Pero esto con frecuencia la gente no lo sabe. Entonces, ¿qué es una emoción? Una emoción es una respuesta fisiológica instantánea que el cuerpo da química y molecularmente, llámese oxitocina, testosterona, lo que sea, o cortisol, lo que sea, es una respuesta instantánea que el cuerpo brinda a un estímulo externo. O sea que, por ejemplo, alguien al final de una charla viene y se acerca y me da un abrazo. Ambos liberamos oxitocina. Es la respuesta del cuerpo. Hay una emoción, hay una gratificación, hay un encuentro, hay algo que se siente bien, se siente rico. Eso es una emoción. Voy caminando por la calle y de repente un perro muy grande me ladra a través de una reja y yo me pego el susto. Entonces ese estímulo hace que mi cerebro en el eje hipotálamo, adrenales, libere cortisol y yo entre en estrés instantáneamente. Pero entonces las emociones tienen algo importante y es que las emociones son temporales, se fabrican muy rápido, se disuelven muy rápido y son absolutamente maleables. ¿Qué quiere decir? Dependen del entorno. Claro. Si yo estoy en un avión con el Dalai Lama y contigo, vamos los tres sentados en el mismo avión, porque vamos para México, para Europa, a una charla con el Dalai Lama, y hay una turbulencia severa en el avión, los tres vamos a experimentar el mismo estímulo. Luego los tres vamos a experimentar vacío en el estómago. Los tres vamos a sentir nervios y nos va a dar miedo. Pero con mucha seguridad, el Dalai Lama sea el que primero sonría de los tres, Hmm, después de la turbulencia. hmm. ¿Por qué? Porque el sentimiento depende de mí, las emociones no. O sea que más que inteligencia emocional, hablaríamos de una inteligencia sentimental. ¿Cómo puedo yo aprender a gobernar mi mente para que mi gestión de sentimientos sea lo más bonita y lo más armónica y lo más natural posible? ¿Y cómo puedo yo aprender a suprimir sentimientos que no son producidos por el entorno, sino por mis ideas, como el odio, el resentimiento, la animadversión, o simplemente el sentimiento de sentirme en rivalidad y en contrapolaridad o enemistad con otras personas? Entonces, definamos sentimiento. Sentimiento es la respuesta interna que yo genero, perdón, es la reacción y la respuesta hacia afuera que yo genero desde una interpretación interna. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo matar una vaca y hacer un asado en la India que hacerlo aquí en Colombia, en el oriente antioqueño, Mm, hacerlo a las afueras de Bogotá, Chía, Cajicá, lo que sea. por No es lo supuesto. mismo. Si a nosotros nos ven haciendo un asado en la India, pues hacen un asado con nosotros porque, pues, Son sagradas. claro, Sí. pues, sagradas, para ellos es un sacrilegio en su Mm. sistema de creencias. Pero para nosotros hacer un asado es un compartir, es motivo de gratificación, de fortalecer un vínculo, una amistad. Entonces, entonces la culpa no es de la vaca, sino de las creencias. O sea que dime en qué crees y te diré cómo te sientes y por tus sentimientos actuarás y obtendrás los resultados que tienes en tu vida. Eso nos permite hablar de algo muy lindo que es espiritualidad científica. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a hablar de cosas por allá arriba en el cielo, ni cosas etéreas raras, no, sino de una manera muy concreta. Entonces yo, por ejemplo, le digo a un paciente en consulta, cuéntame cómo está tu paz interior y tu calidad de sueño. Ahí va uno. Lo voy a decir despacio para que nuestros analíticos ahí lo puedan apuntar, en una libreta o en la cabeza. Entonces, ¿cómo está tu paz interior frente a las situaciones del mundo y cómo está tu calidad de sueño? Segunda pregunta, ¿cómo está tu flexibilidad y tu adaptabilidad mental? Entonces, a veces eso suena raro. Entonces, a veces me dicen, Ricky, no te entiendo. Yo, ¿cómo te fue en la pandemia? ¿Cómo te fue cuando empezó la cuarentena? ¿Te adaptaste rápido? ¿Le sacaste jugo a las cosas? ¿Aprendiste y encontraste cosas nuevas y buenas para ti? Ah, claro. Entonces tienes buena adaptabilidad y buena flexibilidad mental. No, para mí fue lo peor. Yo me encontré, me dieron más miedos, me dio más susto, me traumaticé peor. Ok, ahí estamos hablando de que hay un temita en esta segunda área que es la de la inteligencia emocional, la de la flexibilidad y la adaptabilidad mental, que es el resultado de tener una buena inteligencia emocional. Y Claro. finalmente, y finalmente hago tres preguntas más.
cómo está tu economía y tu relación con la abundancia y tus recursos, cómo están tus relaciones con los demás. Empecemos por la más difícil de todas, que es tu pareja. Y la tercera, a veces la gente cree que las relaciones difíciles son con desconocidos, con futuros clientes o algo así. No, las relaciones más difíciles son con los más cercanos. Esas son las que nos ponen más a prueba en nuestros miedos, apegos, carencias, creencias. Y bueno, finalmente la última pregunta después de cómo están tus relaciones es, eh, espérate porque creo que ya dije las 5 y creo que voy en 4. Entonces, entonces hablé de paz interior y calidad de sueño, que es inteligencia espiritual. Hablamos de inteligencia financiera, de lo que hablamos con Hyber en todos esos súper compartires que tenemos con él, que son increíbles, que a mí me encantan también, me fascinan. Inteligencia Adaptabilidad. espiritual, inteligencia relacional, inteligencia emocional, que es la adaptabilidad, ya, y la inteligencia biológica, que es la que habla de los hábitos, adicciones, tu relación con tu autoestima, con lo que consumes, con tu salud, cómo está tu metabolismo, cómo está tu energía vital, cómo está la vida o cómo no está. ¿Sí? Entonces, cuando una persona a mí me cuenta que no le está yendo bien en alguna de estas, yo lo ayudo a ver cuáles son las decisiones guiadas por ciertas creencias que lo están llevando a tener esos resultados. Claro. Porque yo no necesito que mi paciente salga a sufrir a ver cómo cambia el resultado, sino simplemente cambia tu enfoque, mejora tu herramienta, cambia tu manera de ver la vida y automáticamente tus acciones harán que cambien los resultados. Eso es lo que yo llamo espiritualidad científica. Y así debe ser. Se nos está ya llegando el minuto en el que debemos Muy empezar a rápido. redondear el programa, Sí. pero yo creo que ha sido una charla muy interesante, Ricardo, especialmente porque nos lleva a esa conclusión. Definitivamente, los pensamientos forman hábitos. Esos hábitos o esos comportamientos nuestros más bien tienen impacto en el entorno inmediato y todo esto se lee como el mundo. Entonces, porque el mundo está como está, hasta qué punto cada uno de nosotros tiene responsabilidad en lo que está pasando en el mundo. No todo es nuestra responsabilidad definitivamente, pero tampoco es que seamos víctimas todo el tiempo, porque ya lo hemos dicho aquí, la política toma decisiones, pero la humanidad toma las acciones. No todo es culpa ni de los gobiernos ni de lo que está afuera. También hay algunas situaciones en las que tenemos que madurar como humanidad y ser conscientes, decir, bueno, no, es que la verdad yo me levanto de mal genio, o es que la verdad yo vivo renegando, o es que la verdad no soy tan solidario con el otro, ¿no? Por poner algún ejemplo. Y todo ese tipo de pequeñas acciones van generando un entorno y se van volviendo también contagiosas. Entonces, si todo el mundo actúa, piensa de la misma manera, pues va a ser muy difícil que salgamos de estos momentos caóticos del mundo. Quisiera ya darte esa palabra para que fuéramos redondeando con esta interesantísima charla. Si nosotros tuviéramos la capacidad de recordar lo que los ancestros sabían, y gracias a Dios la arqueología nos lo está empezando a entregar, si nosotros tuviéramos la capacidad de recordar cuál es el propósito por el cual estamos vivos en un plano terrenal, físico, material, en este mundo que llamamos tierra, si tuviéramos la capacidad de recordar quiénes somos, que hacemos parte de un todo, de una creación, de una mente infinita, omnipotente, omnipresente, que es ese mismo campo cuántico que es luz, que conecta todos los electrones y los átomos del universo, y esa luz cuando se siente en el sistema nervioso de cualquier especie que lo tenga, se experimenta como felicidad y como un amor profundo e intenso. Si pudiéramos recordar eso, entenderíamos que el propósito de la vida no es acumular para tratar de llenar un vacío existencial o espiritual con lo material, porque lo material jamás llena lo espiritual. Es que son dimensiones distintas, realidades distintas, y lo uno no soluciona lo otro nunca. Y el día que nosotros recordemos eso, entonces entendemos que no es llenar un vacío, sino es reconocerme a mí, recordar quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, para trabajar por mi felicidad. Y en el momento en el que yo soy feliz, no necesito más de lo que uso en el mundo y por ende no necesito acaparar, acumular
y menos competir contra los demás. ¿cierto? Solo uso lo que necesito y con el de al lado comparto, coopero, le sirvo y le entrego y le doy lo mejor de mí. Y como mis necesidades están cubiertas, no solo en lo emocional, sino también en lo material, porque en el pasado se vivió de esa manera, donde la gente no acumulaba y no competía y no depredaba, sino solo usaba lo necesario. Si tenemos la capacidad de volver a eso, simplemente ese afán, esa locura, ese frenesí por ir por todo y hacerlo rápido y saltar los procesos y tomar los atajos, ese tipo de mentalidad desaparecería. Y en ese momento dejaríamos de ver al otro como bueno o malo porque sea diferente a mí, sino yo entiendo que yo estoy en un salón del colegio y este otro alumno va en otro, de pronto más arriba o más abajo, y no es Ujú. ni mejor ni peor, sino es distinto, y que si me corresponde y lo puedo apoyar, ¿por qué no lo voy a hacer? Lo hago con mucho amor. Y si no me corresponde a mí, puedo observar su proceso y no amargarme, no juzgarlo y no perder mi paz, porque, uy, me parece el colmo que este vaya allá cuando yo ya lo aprendí. No, si yo estoy en 11 y el otro está en un problema de álgebra, ¿yo por qué voy a perder la paz porque el otro esté en problemas de álgebra si finalmente es parte de su proceso y lo necesita? Entonces, cuando una persona conecta con el propósito, tiene la capacidad de recordarlo, Sandri, yo creo que tendría la capacidad de preguntarse, la primera pregunta importante y es, ¿qué es lo primero que tengo que empezar a revisar y a mejorar? Mi software y la manera como yo veo la vida. Porque yo me siento bien o me siento mal, porque yo vea lo que pasó con la vaca, no por la vaca, sino por lo que me enseñaron qué significa. Hay muchas cosas que me llevan a tener miedo, rabia o ser hater en redes sociales, qué sé yo, y eso no me gusta, eso no me ayuda a ser feliz ni le ayuda a los demás, y eso no deja legado. ¿Cómo me quito eso de encima? ¿Qué necesito mejorar acá para que automáticamente yo lo deje de hacer allá? Y ahí es donde viene la reprogramación, ahí es donde viene todo lo importante de la inteligencia espiritual, emocional y financiera, todo el mundo del desarrollo interior que nunca lo podemos dejar afuera cuando nos interesa lo geopolítico y lo económico. Es que Sí. no puedo seguir desconectando el afuera del adentro. Y por esa razón es que la medicina funcional está teniendo mucho éxito en este momento. ¿Por qué? Porque llega una persona con un problema de piel terrible, donde el dermatólogo, esto es simplemente un ejemplo, es Ujú. solamente un ejemplo fantasioso, y de pronto el dermatólogo le dice, vale, ponte esta cremita, ponte este corticoide, pero el problema sigue. Y resulta que fue el gastroenterólogo el que se dio cuenta que por un problema en el intestino muy grave es que hay esa consecuencia en la piel. Los médicos de antes no estaban especializados en cosas fragmentadas. Ellos entendían la salud del ser humano tan completa que incluso incluía lo espiritual y lo psicológico, como en la época de Hipócrates. Hoy en día, Sí. y a mí me interesa lo geopolítico y lo económico, pero yo creo que lo mío y lo interno, mi mundo interno va por otro lado y que Mm. son dos conversaciones que no tienen nada que ver. Estoy Imagínate. siguiendo en la misma mentalidad de fragmentación que tiene el mundo como está. Necesitamos verlo todo como un todo para entender que lo que yo resuelvo adentro automáticamente influye positivamente afuera. Por eso con Ricardo San Juan estamos en estos programas de neuroliderazgo, como lo decimos. Si no gobiernas tus neuronas, no vas a resistir los cambios del mundo. Indiscutiblemente el mundo está cambiando y todo esto que tú nos traes, Ricardo, te lo agradecemos mucho porque además pues eres un hombre muy versado, de los entrenadores, transformadores, digamos, más reconocidos aquí en Colombia e internacionalmente, porque sabemos que también tienes tus eventos en América Latina, en Estados Unidos. Él es el creador conceptual del campamento, yo diría es un campamento de varios días y es el campamento de evolución, porque allí se reprograma, se entrena, se motiva. El quinto elemento se llama y es el campamento de evolución más grande de Colombia, así de sencillo. Y además es escritor de Enneagrama 2023, un libro que ustedes ya próximamente pueden encontrar porque ya está en todo el proceso de impresión y es uno de los pioneros de PNL aquí en Colombia. Entonces es un honor para nosotros, Ricardo, que seas parte de nuestro panel de analíticos aquí en Informativo G24. Panel de analistas, los analíticos ahí están conectados en el chat, haciendo preguntas y comentarios y felices contigo. Así que pues nada, gracias por estar con nosotros. Te voy a dejar un minuto como siempre para que te despidas de los analíticos. No, a ti, no, Sandrita, yo lo dije en el primer compartir que tuvimos hace una semana, lo quiero volver a decir, siento como, no solo, más que la felicidad, es como un honor y una responsabilidad tan alta y tan bella
de poder dirigirme a una comunidad de analíticos que son parte de ese mínimo porcentaje que ya despertaron. Qué honor poder servir y poder compartir cualquier cosa que ayude a que el camino sea más fácil y sea más alegre. Es un honor para mí, Sandrita, y feliz de estar acá en el informativo. Gracias Lo a que me nosotros. hizo era un sueño hecho realidad. Qué lindo, para nosotros es muy bonito tenerte acá. Has dicho algo muy, muy crucial y es que sí, es como que cada vez se depura y entonces uno se da cuenta, ok, la gente ya lo está entendiendo. Dijiste algo muy sabio. El que lo entendió. Gracias. Lo entendió, total. Pareciera que cada vez en este mundo actual, lo que es muy, muy masivo, sospecha, porque generalmente quienes están despiertos van contra la corriente y son grupos más pequeños. Así de sencillo. Ahí lo dejamos para que ustedes lo piensen. Los amamos mucho. Gracias por estar con nosotros. A todo nuestro grupo de moderadores, Titi Gómez en Argentina, Carla Oropesa en Venezuela, Gicoya que está en Texas, en los Estados Unidos, también Carlos Vargas que nos apoya desde Bogotá. A todos ustedes, mil gracias. A quienes se conectan desde Norte, Centro, Suramérica, en Europa, los amamos. Dios con todos. Si les gustó este programa, compártanlo. No olviden darnos like. También pueden seguir a Ricardo San Juan en Ricardo San Juan Cursos en Instagram. Y también nos pueden seguir en www.canalg24.tv. Recuerden que el 18 de marzo vamos a estar en los Estados Unidos, nuestro encuentro G24 en Miami. Info en www.canalg24.tv. Besos y abrazos. Dios con todos. Bienvenidos a nuestros nuevos suscriptores. Y si no lo ha hecho, pues lo invitamos para que lo haga. Dios con todos. Chao, chao. Luego de la trilogía del Renacer en España, el camino del héroe en Colombia, llega el encuentro G24 en Estados Unidos. Las 3 llaves del éxito: mente, estrategia y acción. 18 de marzo, Evento Central Miami. Jaiber Pérez, Carolina Hernández y Sandra Valencia le llevarán a una experiencia profunda donde usted descubrirá las 3 llaves del éxito que debe afinar. Un camino de crecimiento en su proyecto de vida y en su inteligencia financiera. 18 de marzo, Miami. Info en www.canalg24.tv. www.canalg24.tv. Separa tu lugar ya.